La independencia no solo fue una pelea contra España por el control de la fiesta, sino una serie de conflictos internos y la influencia de ideas que venían de otros lugares. Imagina que estás en una fiesta organizada por un tío lejano. No puedes elegir la música, la comida es la que él quiere. Y para colmo te obliga a servir las bebidas. Así se sentían muchos en América Latina durante la época colonial. La independencia no solo fue una pelea contra España por el control de la fiesta, sino una serie de conflictos internos y la influencia de ideas que venían de otros lugares. Algunos invitados inesperados que, aunque ayudaron, también tenían sus propios intereses. Vamos a explorar cómo todo esto se juntó para crear el baile más complejo de la historia latinoamericana. Hola a todos, bienvenidos a una nueva historia contada por el lado B. Soy Mauro y hoy les hablaré sobre la historia latinoamericana. Vamos a sumergirnos en la fascinante y compleja historia de la independencia de América Latina. Prepárense para un viaje lleno de héroes, villanos, conflictos internos y flatulencias externas que modelaron nuestro continente como lo conocemos hoy. Durante más de 3 siglos España gobernó América Latina como si fuera su caja fuerte personal. Las colonias estaban diseñadas para enriquecer a la metrópoli. Por ejemplo, el sistema de encomiendas obligaba a los indígenas a trabajar para los colonizadores, quienes a cambio prometían salvación y un lugar privilegiado en el cielo. Privilegiado. Seguro no entendían qué les ofrecían, pero tampoco tenían muchas opciones. Cambiaron la Pachamama y los jaguares por crucifijos y hostias bastante costosas. Muy mal negocio. Es como cuando en un casino te regalan dinero para pagar el taxi, cuando ya perdiste todo lo que traías, y el taxista termina dejándote tirado en la peor zona de la ciudad. Y al mejor estilo de una novela venezolana, la envidia no podía faltar. Los españoles peninsulares tenían los mejores trabajos y trataban a los criollos como si fueran aprendices eternos, sin más opciones que atormentar a otros o pensar cómo emanciparse. Para dejar más que clara esta discriminación, existían leyes que literalmente prohibían a los criollos ocupar altos cargos en el gobierno colonial, reservados solo para los nacidos en España. Un momento de reflexión. Con la calidad de los políticos que tenemos hoy en día, no sé realmente si fue bueno que los criollos empezaran a manejar la plata. La sociedad estaba dividida en clases muy marcadas. Peninsulares, los VIP de la colonia, los únicos que podían acceder a puestos de poder. Los criollos, hijos de españoles nacidos en América, ricos pero sin acceso a decisiones importantes. Mestizos, indígenas y esclavos africanos, la mayoría de la población, trabajando duro para sostener el sistema, sin voz ni voto. Pero hubieron influencias externas que prepararon todo. Mientras tanto, en otras partes del mundo, la gente comenzaba a cuestionar por qué unos pocos tenían todo el poder. Cosas del pasado, ¿no les parece? Las ideas de la Ilustración promovidas por pensadores como Voltaire y Rousseau hablaban de libertad y derechos. La Revolución Americana de 1776 mostró que era posible decirle adiós al rey y formar un país independiente. La Revolución Francesa en 1789 llevó esto al siguiente nivel, aunque con más guillotinas de las recomendadas. Estas revoluciones inspiraron a líderes latinoamericanos a pensar: si ellos pueden, ¿por qué nosotros no? Aunque depende de quién lo cuente, las influencias externas nos han marcado desde siempre. Para bien o para mal. Pero lo que sí es seguro es que han machacado nuestra identidad y unidad. También hubieron conflictos internos, tensiones entre criollos y peninsulares. Retomando, los criollos estaban hartos de ser tratados como ciudadanos de segunda clase. Un ejemplo claro fue la conspiración de Mantuanos en Venezuela, en 1808, donde un grupo de criollos de familias ricas intentó tomar el poder. Sin embargo, fueron descubiertos y reprimidos por las autoridades españolas. Estas tensiones eran como batir mucho esa lata de cerveza. Ya sabemos qué puede pasar. Y no faltaban las luchas de las clases sociales. Los indígenas y esclavos africanos vivían en condiciones terribles. Menos mal que ya eso no es así. Guiño, guiño. La rebelión de Tupac Amaru II en 1780 fue un levantamiento indígena en el virreinato del Perú contra las injusticias del sistema colonial.
Aunque inicialmente tuvo éxito, fue brutalmente reprimido. Tupac Amaru fue ejecutado de manera cruel, enviando un mensaje claro: el sistema no tolera desafíos. Les faltó que los dirigiera Mel Gibson para que pudieran tener alguna oportunidad. Las luchas entre los pueblos indígenas tampoco faltaron. No todos los indígenas estaban unidos en un frente común. Existieron conflictos entre diferentes etnias y comunidades. Por ejemplo, algunos grupos indígenas fueron aliados de los españoles o de los criollos, buscando proteger sus propios intereses o simplemente sobrevivir en medio del caos. En México, algunos pueblos indígenas se unieron a las fuerzas que defendían el poder español, esperando que el orden colonial les ofreciera más estabilidad que las promesas inciertas de los insurgentes. Tal como la frase, mejor malo conocido. Esto refleja cómo las luchas no solo eran entre españoles y americanos, sino también entre los propios nativos, quienes tenían sus propias agendas y necesidades. La ambición del poder de los criollos. Los criollos buscaban reemplazar a los peninsulares en el control político y económico. Sin embargo, su visión de independencia no siempre incluía la mejora de las condiciones de las clases más bajas. Para muchos, era más una oportunidad de ocupar puestos de poder que antes les eran negados. Estaban cambiando al director de la película, pero manteniendo el mismo guión. Después de la independencia, los criollos asumieron el control, pero las desigualdades sociales persistieron y en algunos casos empeoraron. Seguro hay quienes en su momento quisieron que regresaran los españoles. Habían regionalismos y fragmentación. Aunque parece que está claro, sabemos que América Latina no era un bloque uniforme. Por ejemplo, en el Río de la Plata, Buenos Aires quería controlar el comercio regional, lo que generaba conflictos con otras provincias. La Revolución de Mayo en 1810 en Argentina inició el proceso de independencia, pero también abrió debates internos sobre cómo organizar el nuevo país. Y ni hablar de la Gran Colombia. Se creaban y dividían países A conveniencia de los nuevos mandamás. y por otras influencias que veremos más adelante. Era como intentar organizar un viaje familiar, donde cada uno quiere ir a un destino diferente. Pero también hubo participación de españoles en la independencia. Aunque parezca sorprendente, no todos los españoles estaban contra la independencia. Algunos peninsulares se unieron a la causa independentista. Un ejemplo notable es Francisco Javier Mina, un militar español que luchó contra Napoleón en España. Desilusionado con el rey Fernando VII por su regreso al absolutismo, viajó a México en 1816 para apoyar la lucha por la independencia. Lideró varias campañas militares antes de ser capturado y ejecutado en 1817. Su participación mostró que incluso algunos españoles veían con simpatía los movimientos independentistas. También hubo influencia de movimientos políticos y sociales más amplios, por ejemplo, el liberalismo y el nacionalismo. Las nuevas ideas políticas se filtraron en las colonias. En la Nueva Granada, actual Colombia, se formaron juntas que buscaban autonomía. La Junta de Quito, en 1809, proclamó la independencia, pero fue rápidamente aplastada por las fuerzas españolas. Sin embargo, estas acciones sembraron las semillas del nacionalismo y el deseo de autogobierno. También, las guerras napoleónicas y la crisis de la monarquía española nos ayudó. Cuando Napoleón Bonaparte invadió España en 1808 y obligó al rey Fernando VII a abdicar, las colonias entraron en crisis. Sin un rey legítimo, ¿a quién debían obedecer? Este vacío de poder permitió que las colonias cuestionaran su lealtad. Los ratones armaron su fiesta. También hubo otros hechos que nos favorecieron. El levantamiento de Riego tuvo un gran impacto. En 1820, el coronel español Rafael del Griego lideró un levantamiento militar en España para reinstaurar la Constitución de Cádiz de 1812. Las tropas que iban a ser enviadas a América Para sofocar las rebeliones se negaron a embarcar. y se unieron al movimiento liberal. Este suceso debilitó significativamente el poder de España para defender sus colonias. Sin refuerzos y con una crisis política interna, España estaba como un barco sin timón. En medio de la tormenta. Los independentistas aprovecharon la oportunidad para intensificar sus esfuerzos. En México, el cambio político en España permitió que algunos realistas, como Agustín y Iturbide, se unieran a los insurgentes, culminando en la independencia en 1821. En Colombia, quebraron un florero y así
en varios lugares, la chispa de la libertad se fue esparciendo por todo el continente. También hubo apoyo de redes internacionales. Algunas potencias extranjeras, como la Gran Bretaña, veían con buenos ojos la independencia de las colonias españolas para abrir nuevos mercados. Francisco de Miranda, conocido como el precursor de la independencia, viajó por Europa buscando apoyo, participó en la Revolución Francesa y regresó a Venezuela para liderar un fallido intento de independencia en 1806. Aunque no tuvo éxito, inspiró a otros líderes y demostró que la causa latinoamericana tenía seguidores internacionales. Veamos algunos procesos de independencia en diversos países de Sudamérica. En el norte, Simón Bolívar, nacido en Venezuela, lideró campañas militares que lograron liberar a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y fundaron Bolivia. Sí, le pusieron su nombre. ¿Vamos a hablar de egos? Sus victorias en batallas como Boyacá en 1819 y Carabobo en 1921 fueron decisivas. Soñaba con una América unida, la Gran Colombia, pero las diferencias internas lo hicieron imposible. ¿Recuerdan el baile del principio? Esta fue otra fiesta. Pero todos los grupos querían música diferente y de su gusto. En el sur, José de San Martín, argentino, lideró el cruce de los Andes en 1817, una hazaña épica para liberar Chile, junto a Bernardo de O'Higgins. Luego, avanzó hacia Perú. Se encontró con Bolívar en Guayaquil en 1822. Esta reunión es un misterio histórico. Algunos dicen que discutieron quién tenía el mejor bigote. San Martín se retiró, dejando a Bolívar al mando, demostrando que a veces es mejor dejar a otro que conduzca cuando el camino es incierto. En México y Centroamérica, Miguel Hidalgo dio el famoso Grito de Dolores, el 16 de septiembre de 1810, llamando al pueblo a levantarse contra el mal gobierno. Aunque fue capturado y ejecutado en 1811, su movimiento continuó bajo líderes como José María Morelos, quien convocó el Congreso de Chilpancingo en 1813 y redactó El Sentimiento de una Nación, un documento que pedía la independencia y la abolición de la esclavitud. Después de años de guerra, el exrealista Agustín de Iturbide y el insurgente Vicente Guerrero se unieron en el abrazo de Aquetampam en 1821. Consolidó este hecho la independencia. Iturbide se proclamó emperador porque aparentemente la democracia era demasiado mainstream. Aquí es donde la influencia del levantamiento de Riego en España tuvo un papel crucial. Con España distraída y debilitada, los líderes mexicanos pudieron negociar y unirse para lograr la independencia. Hablemos de Brasil. Brasil decidió hacer las cosas a su manera. Cuando el rey Juan VI de Portugal regresó a Europa en 1821, dejó a su hijo Don Pedro al frente. En 1822, Don Pedro declaró la independencia con el famoso grito de Iparanga, independencia o muerte. Brasil mantuvo una monarquía constitucional, con Don Pedro I como emperador. Fue un proceso relativamente pacífico, demostrando que a veces una conversación familiar resuelve más que una guerra. Pero hubo consecuencias y legados de la independencia. La continuidad y el cambio en las estructuras sociales no fue tan claro. Aunque se logró la independencia, las desigualdades sociales persistieron. Los criollos tomaron el poder, pero los indígenas y afrodescendientes continuaron marginados. La abolición de la esclavitud fue un proceso lento. Por ejemplo, en Brasil, la esclavitud no se abolió hasta 1888 con la Ley Áurea. También hubo inestabilidad política y conflictos posteriores. La región enfrentó guerras civiles y la aparición de caudillos, líderes militares que tomaban el poder por la fuerza. En México, Antonio López de Santa Anna fue presidente en 11 ocasiones, perdiendo a Texas en el proceso. En Argentina, la figura de Manuel de las Rosas representó el caudillismo y la centralización del poder. En Colombia, las tensiones entre líderes y próceres criollos no dejaron de aparecer, hasta el punto de causar, por rebote, la muerte de Simón Bolívar. Y a Manuelita le tocó volver a Quito solita. Era como estar en una montaña rusa política sin cinturón de seguridad. El poder no permeó a todas las clases. La independencia fue en muchos casos un cambio de manos en el poder político, pasando de los peninsulares a los criollos. Este cambio no benefició a todos. Las clases bajas, incluyendo mestizos, indígenas, afrodescendientes, siguieron enfrentando discriminación y pobreza. Es como si hubieran cambiado el capataz.
pero los trabajadores seguían en las mismas condiciones. Hubo promesas de igualdad y justicia social que quedaron en gran medida sin cumplir. ¿Por qué será que esto me recuerda a otras mentiras que llegan en cada campaña política? Pero seguro en tu país no es así. Después de la independencia, los pueblos indígenas continuaron luchando por sus tierras y sus derechos. En Perú, las comunidades indígenas enfrentaron políticas que beneficiaban a las élites criollas. Las diferencias sociales y económicas establecidas durante la colonia persistieron. Y en algunos casos se profundizaron. Las diferencias sociales y económicas que no se resolvieron tras la independencia han dejado una huella profunda que llega hasta nuestros días. La concentración de la riqueza en manos de unos pocos y la marginación de grandes sectores de la población son desafíos que América Latina sigue enfrentando. Movimientos actuales como los de los pueblos indígenas reclamando derechos territoriales o protestas contra la inequidad social Y económica son eco de estas luchas históricas no resueltas. La falta de inclusión y representación de todos los grupos sociales en el poder político continúa siendo un obstáculo para el desarrollo equitativo de la región. Pero la independencia también tuvo un impacto en el contexto global. América Latina entró en el escenario mundial como naciones independientes, pero muchas veces bajo la influencia económica y política de potencias extranjeras. Proclamaba América para los americanos. Pero en realidad significaba América Latina bajo nuestra supervisión. El sueño bolivariano de una América unida quedó como eso, un sueño. Y las divisiones internas facilitaron la intervención extranjera. En el futuro. Podemos decir que la independencia de América fue una lucha. Básicamente entre americanos. Aunque España era el poder colonial, gran parte de la lucha se dio entre los propios americanos. Las fuerzas realistas estaban compuestas en su mayoría por habitantes locales. Criollos, mestizos, indígenas y afrodescendientes. España, debilitada por las guerras europeas y conflictos internos como el levantamiento de Riego, no podía enviar suficientes tropas a las colonias. Esto convirtió los movimientos independentistas en verdaderas guerras civiles. Otro ejemplo, en Perú, la resistencia realista fue liderada por el virrey José de la Serna, pero muchos de sus soldados eran peruanos. En México, antes de unirse a la independencia, Agustín de Iturbide, del que ya hablamos, había sido un oficial realista, combatiendo a los insurgentes. Las divisiones internas, tensiones sociales y aspiraciones políticas divergentes hicieron que la independencia fuera, En gran medida, una cuestión interna. podemos concluir entonces que la independencia de América Latina fue más que decir adiós a España. Fue un proceso lleno de conflictos internos, influencias externas. Y luchas sociales que aún hoy resuenan. Los eventos como la rebelión de Tupac Amaru II, el levantamiento de Riego, la participación de españoles como Francisco Javier Mina, el cruce de los Andes y el abrazo de Aquetampam, ejemplifican la complejidad y la diversidad de experiencias en la región. Comprender este pasado es clave para entender quiénes somos y hacia dónde vamos. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y nadie quiere volver a usar pelucas empolvadas y zapatos ajustados. Y así concluimos nuestro recorrido por la compleja y fascinante historia de la independencia latinoamericana. Espero que hayan disfrutado de un viaje con idas y vueltas en el tiempo, tanto como yo investigándolo. Recuerden que la historia no es solo sobre el pasado, es una guía para construir el futuro que queremos. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. No olviden suscribirse y compartir con sus amigos. Soy Mauro y este es el lado B. Hasta la próxima.